60 unidades han estado afectados por una variación del precio del 5%. Entonces, yo lo tengo que restar. De esa manera sería 60 menos el 5%, nos daría 57. 90 menos 57, ¿no es cierto?, nos representaría la variación del inventario en la salida de esta expresión. No sé si se entiende. Voy a poner acá el chat, que no lo tengo abierto. No sé si se entendió el concepto, chicos. Este es uno de los ejercicios un poquito por ahí con más complejidad, donde tenemos en cuenta la variación de precio y la variación de inventario. En lo que es entrada, es lo mismo que en el caso anterior, ¿no es cierto? Tenemos los 100 pesos, ¿no es cierto?, que es el total de gasto, más el 15% de capital. Bueno, ahí nos da calculamos la relación, y después volvemos a calcular la variación de la productividad del año 2 respecto del año 1, fíjense, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, y acá vemos que nos da un valor negativo, ¿no es cierto? Si esto lo multiplicamos por 100, ¿qué nos está indicando? Que nuestra productividad, la productividad del año 2, ¿no es cierto?, cayó un 31,48% respecto del año 1. Bueno, un poco eso es lo que nos está representando. Hay una aclaración. Nosotros decíamos que lo que nos interesa realmente es ver cuánto produjo el sistema productivo, cuáles fueron las salidas reales del sistema productivo. Pero en este caso no tenemos el dato, solamente tenemos el dato de las ventas. Entonces, cuando usamos las ventas como salida, tenemos que hacer esas correcciones, ¿sí? Porque si no las hacemos, cuando ustedes vayan a la segunda parte del ejercicio, donde le dice, bueno, usa otra expresión más sencilla, que sería venta sobre pago, van a ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, la medida de la productividad también, hay un micrófono abierto por ahí, chicos, la medida de la productividad también es interesante. Es lo mismo que cuando nosotros colocamos un termómetro en algún proceso, ¿no es cierto? Si nosotros nos queremos medir la fiebre y nos ponemos el termómetro en el dedo, ¿no es cierto?, no nos va a dar un valor real. Hay que colocarlo donde corresponde. La medida de la productividad es exactamente lo mismo. Tenemos que medir cómo corresponde, porque si no, no nos da una idea real de cómo está funcionando el sistema productivo y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿sí? De ahí el hecho de utilizar la expresión adecuada y con las correcciones que correspondan. Si nosotros nos guiáramos por las ventas solamente, vamos a ver que en el año 2 se vendió más que en el año 1, ¿no es cierto? Entonces podemos estar diciendo, no, la empresa anduvo mejor, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando nosotros vemos, fue más improductiva en el año 2 que en el año 1, ¿sí? Es interesante que resuelvan la segunda parte, donde habla de utilizar otra fórmula, que sería venta sobre pago, ¿no es cierto? Una fórmula más directa, más sencilla, pero que nos va a dar una medición que quizás no es la adecuada, y que si tomamos decisiones en función de esta medida, quizás nos equivocamos. Si no han avanzado más en la parte práctica, por ahí sería bueno que ustedes sigan. No tiene mucho sentido que nosotros les sigamos explicando el resto de los ejercicios. Sería bueno que ustedes los resuelvan y bueno, todas las dudas que tengan o nos escriben al foro o en la próxima clase o cuando generemos otro espacio para la parte práctica, vamos trabajando, pero ya sobre lo que ustedes han resuelto, digamos, con una actividad previa. Así podemos ser un poquito más productivos. Este ejercicio, bueno,
nos parecía importante explicarlo por ahí para, de alguna manera es el más complejo de todos y bueno, por ahí para ahorrarles un poquito de tiempo. Del práctico de procesos, ¿tuvieron alguna dificultad, chicos? El práctico número 2. Gabriel, ahí donde preguntas, en la segunda parte no da lo mismo, dice 32,2, casi igual, ¿lo has hecho venta sobre pago? ¿Y te da positivo o te da negativo? ¿También baja la productividad? ¿Y qué has incluido como pagos? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Yo saqué 100, por ejemplo, en el año 1, 100 sobre 85, y en el año 2, 120 sobre 100. ¿Por Y qué? cuando haces la diferencia, te da eso, menos 32%. Perdón, ahí hay algo que tener en cuenta, que digamos, los pagos son aquellos que tenemos facturas, que tenemos boletas, ¿no es cierto? Que los sacamos de nuestro sistema contable, ¿sí? En el caso del año 2, las amortizaciones, ni en el año 2 ni en el año 1 las amortizaciones son las que van, ¿no es cierto? Porque no tenemos una factura de la amortización, ¿no es cierto? Entonces tenemos que restarle esa parte solamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Pagos en lugar de 85 serían 75. Te da venta sobre pago, te da, como ha mostrado ahí Ariel, 1,33. Y en el otro caso le restamos los 10 ¿sí? Pero lo mismo, si tuvieras tomado en cuenta eso no te daría tanto. Entonces, venta sobre pago te da 1,33 y en el primer caso te da también 1,33, ¿no es así? Totalmente, es así. Es decir, que la variación te da 0 en ese caso. Es decir, si vos utilizaras esa expresión, estarías diciendo no estoy peor, pero no estoy mejor, pero tampoco estoy peor. El sistema está funcionando bien, ¿no es cierto? Está bien, pero tampoco te daría tanta diferencia si tomaras en cuenta la depreciación. No sé cómo hiciste el cálculo ahí, ¿no es cierto? No, tomé directamente, sería venta sobre total de gastos. Sí, Y sí, me dio, ¿también te da esa diferencia? No sé. sí, porque cuando lo hago así me da en el año 1, 1,77 y en el año 2, 1,2. Y al hacer ahí la diferencia me da menos 0,32. Sí, menos. Está bien. 0,32. Uh-huh. Está bien, a ver. Está bien, sí, me llama la atención que, porque Profe, yo lo saqué teniendo en cuenta las depreciaciones, lo saqué recién, no sé si está bien, pero la diferencia me da algo de 0,02 más o menos. Claro, Muy exactamente. Me parece que tenés un error, Sí. Gabriel, ahí en el cálculo. En el año 1 la productividad me queda de 1,17 y en el año 2 de 1,2. Considerando todo, que eso lo había hecho mal. Claro. No, no está mal, simplemente es conceptual el hecho de que
Si queremos ir a los datos más sencillos, vamos a nuestro sistema contable. En los sistemas contables tenemos asentadas las ventas y tenemos asentados los pagos, ¿no es cierto? Y en el sistema contable no vamos a encontrar una factura que dice se te depreció tanto tu empresa, ¿no es cierto? Por eso es que no lo incluimos, nada más. Pero así todo lo incluyeras, me parece que tiene que ser una diferencia más exigua, bastante menor, ¿no? Sí, y esto tiene apunta de que no existe una sola forma de medir la productividad. Existen más de una, ¿no es cierto? Por eso que lo importante es respetar, si lo medimos de una manera, al próximo periodo, ¿no es cierto?, respetar la misma expresión y las mismas consideraciones. Eso es fundamental en este punto. Sí, ahí si lo hicieras con el método, Gabriel, si lo hicieras sin tener, incluyendo también la depreciación, te da una suba del 3% de la productividad del año 2 respecto del año 1. Pero inclusive te da un aumento de la productividad, ¿no es cierto? Que es 1,20 sobre 1,17, que es el aumento del 3% ese que te estoy diciendo. ¿Sí? Es positivo, sí. Está bien. Bueno, no, lo importante acá, más allá de los números, es que entiendan entender el concepto de utilizar una buena expresión, ¿no es cierto? Para que, una buena medida, para que estemos, tomemos las decisiones correctas, ¿no es cierto? ¿Sí? Preguntas. Nos vamos a quedar acá un rato más hasta que se termine la sesión esta, ¿no es cierto? No, la evaluación del lunes va a ser exactamente igual a la primera, o muy parecida, donde va a entrar los aspectos teóricos que vimos de distintos tipos de procesos, nada más. ¿Sí? Después vamos a hacer una pausa en las evaluaciones, quizás pasemos a 10 días o 15 días, porque vamos a evaluar también la otra parte que nos está quedando, que vamos a ver el lunes, que es las otras medidas de rendimiento de un sistema productivo, que también son interesantes, bastante más interesantes. Entonces ya vamos a armar una sola evaluación con lo otro, pero vamos a dar tiempo a trabajar en la práctica. ¿Sí? El lunes vamos a ver en un ratito esas otras medidas de rendimiento y ahí vamos a dejar también parte para la práctica, es decir que las dudas también las pueden presentar el lunes, ¿sí? O al principio o al final de la clase. Los que hayan trabajado en esta práctica y tengan dudas, lo vamos a resolver ahí. Es decir, lo que vamos a ver de la parte de medidas de rendimiento del proceso, la otra parte que está faltando, es más, digamos, no va a llevar tanto tiempo, entonces va a sobrar tiempo para que dejemos, digamos, de los 2 módulos de 40 que estamos usando, un módulo para preguntas si las hay, ¿sí? Exactamente, el trabajo práctico 2 sería, exactamente. ¿Sí? Las evaluaciones después cuando entremos en la parte numérica, que son cálculo de productividad o cálculo de tiempo de ciclo, tiempo de rendimiento, tiempos ociosos, que es lo que vamos a ver en las clases que vienen. No sé si va a entrar el OE y capacidad, capaz que entra en otro, ¿no es cierto? La modalidad va a ser la siguiente, es decir, preguntas sobre los ejercicios. Supongamos, le podemos decir, ¿qué pasa si en el ejercicio 5, ese que estábamos hablando ahora, el costo de capital en lugar de ser 15 es 20, ¿no es cierto? Entonces tenés que tener en claro dónde va esa información para poder resolverlo. Para, digamos, que no sea pedirles datos de estos ejercicios
directamente, ¿no es cierto? O qué pasa si los precios en lugar de aumentar un 5% bajaron un 5%. Preguntas así de ese tipo, ¿no? Eso es lo que va a hacer cuando entremos en la parte numérica. Entonces es importante que resuelvan la guía. Nosotros le hemos dicho, no le vamos a pedir la carpeta de trabajos prácticos, pero sí las evaluaciones van a estar sobre los prácticos, ¿no? Sobre algunos ejercicios de los prácticos. Entonces es bueno que lo resuelvan, que pregunten, que interactúen con nosotros, que interactúen entre ustedes, que se saquen todas las dudas, y esa es la forma en que, como nosotros no los vemos trabajar, ¿no es cierto?, no podemos decir, este lo hizo, este no lo hizo, entonces, este preguntó en clase, no preguntó, eso es más difícil en esta circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, haciendo la evaluación de esa manera, nos garantizamos de que ustedes hagan los ejercicios, y si se lo pidieron a un compañero porque no lo quisieron hacer, pero al menos lo entiendan, sepan, porque en el examen va a haber preguntas sobre algunas variantes de estos ejercicios. Sencillas, pero variantes, que sepa dónde tenés que modificar para obtener el nuevo dato. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Por voz o por chat? Bueno, el que nos quedamos un ratito más con Ariel, Y nos el que se quedamos quiera retirar, no hay problema, ¿no es cierto? Hasta luego, Juan Ignacio. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Nos vemos, chao. Chao, chicos, nos vemos. Sí, nos escuchamos, como dicen.
Agostina, no, generalmente las variaciones de productividad son pequeñas. Es decir, tener una variación de productividad del 10% es muchísimo, es un valor muy grande, ¿no es cierto? Generalmente son variaciones pequeñas y depende del periodo también de tiempo, ¿no es cierto? Si estás año tras año, si has incorporado tecnología, si has hecho muchas cosas, sí puedes esperar variaciones mayores, cercanas al 10%. Si vos simplemente lo que hiciste fue alguna capacitación o, digamos, en algo que es intensivo en mano de obra, digamos, los valores van a ser pequeños, ¿no es cierto? Alrededor del 5 o menos por ciento. Así, depende cómo estaba el proceso. Si el proceso estaba bastante bien, va a mejorar muy poco. Si el proceso estaba muy mal y haces mucha incorporación de tecnología, capacitación, automatización y demás, va a mejorar mucho, ¿sí? Pero no hay un valor, digamos, estándar de esto, ¿no es cierto? Depende cómo estaba el proceso respecto de un proceso ideal y qué cosas hiciste para mejorarlo. ¿Sí? Si hiciste mucho, va a mejorar bastante, y si hiciste poco, va a mejorar menos. Claro, yo preguntaba por si en algún ejercicio nos hace la pregunta de comparar 2 años con alguna acción que hayan hecho para mejorar y si llegaba a preguntar si valía la pena o no la mejora. Por eso preguntaba. Totalmente, sí. Siempre mejorar la productividad, por escasa que sea, es bueno. Vos viste en el ejercicio ese que planteábamos en teoría ahí del descarozado, donde nosotros proponíamos unos cambios, ¿no es cierto? Y depende de cómo está el proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablábamos de la ciruela que le sacaban el carozo, proponíamos ahí una mejora del 2% como un objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque el valor en el que estaba la productividad de la materia prima, que era 0,9, ya era un valor bueno, ¿no es cierto? Entonces no podemos ir, digamos, el límite ¿cuál sería? Y una mejora de 0,92, 0,93, estaría hablando de los valores óptimos, ¿no es cierto? Entonces proponer una mejora en ese caso de un 2% es razonable, ¿sí? Bueno. Pero siempre que hagamos una pregunta vamos a dar un contexto o digamos, una pregunta así aislada no la vamos a hacer, ¿cierto? Bueno, gracias, profe. No por nada. Chao, chao.